Diputados citarán a la Comisión de Hacienda de la Cámara a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para que den su versión por el no pago del total de las contribuciones por parte del director del organismo, Javier Echeverri, quien anunció que pagará los 9 años adeudados por una propiedad en la comuna de Paine tras renunciar a la prescripción. Para hablar de este tema y otros estamos en contacto con el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, gusto saludarte. Buenas tardes. Lo confirmaba el ministro de Hacienda, se aclaraba también desde el Servicio de Impuestos Internos que finalmente Javier Echeverri va a pagar los 9 años. Por ley estaría obligado a pagar 3 años. Finalmente va a pagar los 9 años, pero hay todo un tema del recálculo, así que por eso digo pagará, o sea, no se ha concretado eso. Pero, ¿cómo evalúa usted esta medida, este punto que se confirmó el día de hoy sobre la situación del director Echeverri? A ver, Nicolás, en base a la presión que se hizo por parte de los diputados, como también a último momento también por las dos asociaciones, tanto de empleados como de funcionarios de impuestos internos, los fiscalizadores, en contra de su propio jefe, ¿cierto? Por haberlos culpado a ellos de su no pago de las contribuciones. Y sabiendo también él de que él fue director de impuestos internos antes de evadir el impuesto de contribuciones, porque de todas maneras él, Nicolás, lo evadió sabiendo esto, porque presentó el 2016 los documentos a impuestos internos de una tasación comercial. ¿Para qué es la tasación comercial? De acuerdo a la ley 20.780, que después se refundó en la 21.780, para que él pudiera pagar menos impuestos a la renta en caso de vender esa propiedad. Si tú tienes una propiedad de 100 millones y por la plusvalía, ahora o lo que tú le has hecho vale 500 millones y resulta que la vendes, tienes que pagar impuestos a la renta por la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? La tasó comercialmente con tasador externo y le envió a impuestos internos para que le colocaran una tasación no fiscalmente. Pero eso no implica, porque hay una circular, ¿cierto?, en el cual dice que esas tasaciones no necesariamente tienen que hacer una tasación fiscal posterior con la diferencia. Entonces, él sabía ese tema. Se estaba comercialmente por impuesto a la renta se estaba topando. En segundo lugar, entró de nuevo a impuestos internos, tenía 9 años atrasado, colocó una vez en 2019 la posibilidad de que le recepcionaran el permiso de construcción de esa vivienda que ya estaba construida en la Municipalidad de Paine. Según la Municipalidad de Paine, se la rechazaron por aspectos técnicos y nunca más. Que faltaban elementos técnicos o documentos técnicos, hermano. Documentos, y nunca más insistió en hacerlo, porque según él, eran cosas superfluas, pequeñas, que se las dejaba a la secretaria. Él no veía que esto era que no estaba cumpliendo la ley. Por lo tanto, el rey está desnudo en este momento, por mucho que él pague por la presión que hicieron las asociaciones internas y nosotros. Él, es más, en una declaración en TVN dijo de que él, si pagaba los 9 años, tenía que asumir que no había cumplido la ley, o sea que era culpable de esto. Reconocer el error, dijo. Claro, que es culpable, lo dijo. O sea, no, dijo reconocer. Entonces, es que reconocer el error, porque ahí hay el concepto relevante, digamos. No, lo que pasa es que el evadir... No, yo lo sé, sí, yo lo sé, pero para poner la frase, digamos, en nuestra conversación de lo que dijo la entrevista con Constanza Santamaría. Una evasión, ¿cierto?, a la ley. Y esto es un tema fundamental. ¿Tú crees que va a tener él la fuerza como para poder pararse ante los propios de impuestos internos, sus subalternos, a exigirle, ¿ya?, con fuerza de que hagan la recaudación de impuestos? Que fiscaliza a los que hicieron lo mismo que él, dice usted. Justamente, o a una persona que está con contribuciones atrasadas. Mira, te coloco un caso que hoy día conversé con ella, Rosana Carrut. Tiene predios donde el marido murió esperando, ¿cierto?, que el predio se lo usurparan aquí en Victoria. Sí. Le embargaron un predio usurpado, ¿no?, por no pagar contribución, porque por no pago. Tuvo que ir a renegociar. Y todavía le están cobrando ahora del 2022 hacia atrás, que vamos a tratar de ver cómo se puede solucionar. Ella tiene que trabajar para poder pagar contribuciones y ni siquiera tiene el predio. Entonces me dice, ¿y este señor
se da el lujo de no pagar las contribuciones. Y yo estoy sudando para que me chequen el predio para poder producir, para pagar contribuciones. No, allá en su zona hay casos dramáticos Sí, también. Hemos no, no, es escuchado que de cuento, casas quemadas no, que le siguen cobrando contribuciones. cobrando. Lo que te estoy diciendo es que gente se rompe el lomo para pagar y cumplir. Entonces, no es bien visto que el director, aquella persona que tiene que ser incólume en este tema, ¿cierto?, tenga un flanco tan grande y haya tardado tanto. Y haya tenido que usted dice que tiene que presionarse renunciar, tanto para votar. aunque pague De todas 9, maneras. aunque pague más, aunque... No, de todas maneras. Quedó El mal ya desnudo está causado, digamos, a completamente. su juicio. Quedó completamente, porque se utilizó la relación con todas las asociaciones de funcionarios de impuestos internos, la utilizó Ahora, completamente. déjeme Y con ponerlo, la ciudadanía déjeme ponerlo tampoco en un tiene. caso Sí, hipotético, diputado, que para el análisis, más que nada para el análisis porque no fue, pero hipotético. Si hubiera llegado, antes de ser director, nuevamente del Servicio de Impuestos Internos, se hubiera regularizado el avalúo fiscal, se hubiera regularizado el pago de contribuciones anual y de cuota, y luego hubiera llegado a ser director del Servicio de Impuestos Internos, ¿hubiera sido distinta la situación? completamente distinta, porque el tratamiento que él hizo de la Aunque hubieran información habido, desde el insisto, momento 9 años en que no se pagó la no, totalidad que correspondía. es que ¿sabes qué pasa, Dígame. Nicolás? El tema, esto no se hubiera sabido si no es por la prensa. Es lo mismo que el caso Monsalve. Si todavía estaría Monsalve subsecretario, si es que no hubiera sido por la segunda. Y el caso de Echeverry, si no hubiera sido por la entrevista de la CONI, ¿cierto? Y Y el el reportaje del tratamiento de la equipo información también y la investigación de y la Joaquín Lavín. búsqueda Sí. y la búsqueda de información y todo, no, él no se hubiera despertado diciendo que no estaba cumpliendo la ley. Entonces, aquí hay un tema claro. Para él era menor esta cosa. Era algo así nomás menor. Claro, él decía Entonces, en la sí, entrevista para que él es menor. llegó, que lo primero que hizo fue justamente decir, oye, yo estoy en esta situación, pero que después se metió en otros temas, digamos. Por ejemplo, lo que ha sido la ruta del dinero, el tema del No, narcotráfico, organizaciones pero criminales. también, pero también dijo que era menor porque estaban cosas más importantes él de presentar la carpeta a la municipalidad para pagar esa mayor cantidad de contribuciones. Sí. Era una cosa menor que él estaba para las grandes cosas. Entonces, pero después adentro también incumple los actos administrativos. Si los actos administrativos son todos por escrito para evitar corrupción y cosas dentro del área administrativa, tú no puedes decirle a la gente, Eso, haga también, esto, ¿por qué no lo hizo? también falla o hay una culpa, digamos, del director en términos de que, por lo menos en la declaración que entrega nuestro canal, dice, yo hablé, pero no da a entender de que hay un acto administrativo donde él, No hay Javier acto administrativo. Echeverry, o sea, que ha escrito, digamos. Eso yo no sé si Así es. existirá, pero por lo menos en la declaración en esta entrevista no da a entender eso. Eso también es No, agrava la falta, eso digamos. también. Pero obviamente si él es un director de un organismo importante, o sea, él habla que hay 60.000 personas que están en la misma situación de él, pero no los 60.000 son directores de impuestos internos que tienen que cobrar los impuestos a todos los chilenos. Entonces, esa parte él no la entiende, él no la quiere entender en el puesto que está. Y en el puesto que está, no puede irse contra los subalternos y no puede irse también por la fe que le tienen que tener la gente, ¿cierto? Que ve al director de impuestos internos ahí, que cuando lo citamos las 2 veces en la Comisión de Hacienda, al cual yo pertenezco, y le preguntamos por qué hay tanta opacidad en el cálculo de las contribuciones, porque hay casas en la misma cuadra que son iguales y Sí. que pagan contribuciones distintas. ¿Y por Ahora, qué tiene eso que no es, ser para que...? ser objetivo, eso no es culpa de Javier Echeverry, algo que se No, 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 arrastra no, 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 de usted no, para el sistema y del pero servicio, digamos. no, Pero pero no he dicho entiendo. eso. Yo lo estoy diciendo. Usted dice que no Lo que te fue. estoy diciendo es que no, sí fue las 2 veces, pero él no tiene la respuesta sobre el tema de la opacidad, de por qué se calcula de determinada manera, ¿cierto?, las contribuciones en Chile, de acuerdo a las áreas homogéneas que colocan ellos, pero es súper complicado. Un tema mucho más profundo que demoraríamos más Uy, de sí. un par de horas de Sí, conversar. sí. Si quieres lo conversamos otra vez, porque la No se verdad preocupe, no, es sí, que pero yo entiendo. es un tema. No, pero es que es un tema que hay que colocar sobre la mesa en lo No, y siguiente, está, Nicolás. está. Eso Y no, esto, pero y esto, colocarlo sobre la esto, mesa esto es lo le suma, siguiente. digamos. Los bienes muebles, como los vehículos, a medida que andan envejeciendo, van pagando menos patentes. ¿Por qué razón una casa, ¿ya?, que tiene 30 años, Que que no le ha envejece puesto ni también. un clavo nuevo, que también envejece, no puede ir bajando también sus contribuciones a medida que pasa? Ahora, si él, la De persona hecho, dueña, la y lo vende llevo a y gana otro, una diferencia, lo llevo a otro de todas tema, la maneras pierde. depreciación acelerada, por ejemplo. En la maquinaria, cuando va teniendo los años, hay Bueno, pero digamos, es que una ahí tú especie de tienes. rebaja. Sí, pero ahí tú tienes algo que te produce renta. Es necesario Sí, para claro, producir claro. renta. En Que el es costo, digamos, en el distinto gasto. a una vivienda.
El pago de que es impuestos, distinto para ser claro. a la vivienda. Sí. Bueno, pero hay harto para hablar, Nicolás. No, sí, por supuesto, no, sí. La verdad es que yo espero sí, eso sí. Dígame, sí, Y lo para cerrar el conversado con tema, porque quiero ir a ministro. otro. Con el ministro de Hacienda, sí, lo conversamos que efectivamente hay que corregir este tema, sobre todo por los adultos mayores. Hay que De todas corregirlo maneras, de todo. y es parte también de la discusión hasta electoral. Pero solamente para cerrar el tema Servicio de Impuestos Internos, yo le preguntaba por Javier Echeverry, le pregunto por la posición del gobierno, recordando que él llega por alta dirección pública, pero depende del Ministerio de Hacienda, depende del presidente de la República finalmente. ¿Cómo ha visto la posición que han tenido hasta ahora? Mire, yo creo que lo están evaluando seriamente su salida, para ser claro, por las presiones que yo te estaba diciendo. Y yo creo que por el bien del servicio, él debiera dar un paso al costado. Él, más que le pidan que dé un paso al Ya, pero costado. considera que está bien, digamos, tomarse el tiempo el ministro del Ministerio de Hacienda para evaluar Está los haciendo, documentos que entregó. sí, está siendo cauto Ya, el ministro en este tema. Sí, el que no ha actuado bien es el director del impuesto interno, ok. pero el ministro ha sido cauto en tomar la decisión. Ujú. Diputado, aprovechemos también de hablar de otro tema que ha sido, para qué decir, parte de la discusión esta semana, esta liberación de un sicario investigado con prisión preventiva. Aquí hay una discrepancia entre el Poder Judicial, Gendarmería, hemos hablado con los distintos actores. Hay una investigación del Ministerio Público para ver qué es lo que pasó. Se teme que puede ser más profundo, no se descarta nada, más que una ridiculez, una cosa burda. ¿Cómo lo ha visto usted también, que ha estado tan metido en los temas de seguridad y especialmente de narcotráfico, organizaciones criminales? A ver, yo creo que el tema central de esta discusión, que ya prácticamente pasa desapercibido y se normalizó, es que hay sicariato en Chile. Ujú. O sea, aquí es tremendo. O sea, en Santiago te matan por un celular, te asesinan, ¿cierto? Y te contratan gente para que asesine a personas común y corriente, porque este empresario era común y corriente, le decían en Rey del Mix o algo así. Pero la verdad es que eso es lo más dantesco, es que se normaliza. Y el escándalo es que se libera al sicario, pero no, ¿cierto? Se llama la atención fuerte a esta industria Sí. del O sicariato. sea, yo encuentro Y eso hay escandaloso que más bordarlo. encima si es Sí, sicario, es esté que a eso libre, voy. digamos, No, es que pero a eso voy. Yo, si fuera entiendo abogado, ese te diría, punto. es el primer otro sí. El segundo otro sí es el tema de toda la cadena de errores, y ya diríamos horrores, ¿ya? Que sucedió desde la jueza que lleva por mano 3, ¿ya? Resoluciones, una gendarme en esa noche, Ujú. con una corrección de no más de 12 o 15 minutos entre la primera, la segunda y la Por la tercera. Es identificación. más, esta cadena de errores de identificación, hoy día no sabemos que no era tal, porque no se llamaba Que Ferrer, ni se siquiera llamaba era el nombre, Mejía. sí. Claro. Entonces, lo Ahora, dejaron que ese es un tema, libre. y qué bueno que lo mencione, ¿ah? Porque hoy día se explicaba el ministro Luis Cordero de la dificultad que tiene justamente el no poder identificar aquellos que entraron ilegalmente a Chile, digamos. Y eso es una realidad y se da en un caso extremo como es este, digamos, que teníamos una identidad Sí, falsa que no podía confirmar. Después se confirma con huellas Nicolás, dactilares y hay un tema abierto. Nicolás, un paréntesis sobre ese mismo tema que tú Sí, dijiste. dígame. Es extraño, no teniendo embajador, ni embajada, ni relaciones con Venezuela, que hayan logrado, con las huellas dactilares de Mejía, saber que era Mejía y no Ferrer. Con Venezuela. Ya. ¿No les llama la atención? ¿Por qué razón entonces no abren todo como para saber todos aquellos que ingresan que son venezolanos en Chile? Me parece raro, ese paréntesis nomás que Ujú. lo quiero decir. Me parece súper raro. Sí, no Entonces, tengo la respuesta, pero sí, sí, es un punto. Puede haber son, tenido la no, información que fuera entregada anteriormente, antes de que Venezuela cortara relaciones con Chile, digamos, pero sí, pero dejo el punto ahí dando por vuelta. supuesto. Mira, el tema, el tercer tema es gendarmería. Y ahí hay un caso grave. Y por eso tampoco el ministro de Justicia tiene que lavarse las manos, porque aquí se está lavando las manos y tirando la pelota al córner. Sí, ojo Porque que aquí, administrativamente depende de la subsecretaría de Justicia, sí, no, el no está jefe bien, del no sé, ministerio, si yo hablo lo del sé. ministerio. Sí, Pero es que es ustedes, de hecho, políticamente el ministro. desde su sector evalúan la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia cuando administrativamente depende del subsecretario, o sea, en el No, fondo, y pero están evaluando. eso Alessandro.
Eso es Alessandri que está evaluando. No, usted no comparte la posibilidad. No, no tiene piso. Ya, ¿Para no hay qué vamos a piso y dar no había una conversación desde Chile No, Vamos, digamos. tampoco ha habido Ya. una conversación, no. Está evaluando él solo, digamos, y De hecho, su sí, equipo, fue él, digamos. pero descarto entonces que se haya ampliado, digamos, el evaluar. No, nosotros no hemos estado evaluando eso y no sé, tampoco nos ha hablado él, así que No va por ahí, que va a digo. ser, claro, no va por ahí el tema, pero porque sí va con que se preocupe el ministerio de que en Gendarmería están pasando cosas, porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿cierto? De no chequear, acuérdate de que a las 12 y algo llegó un mail, después que lo libraba, después a las 2 de la tarde llegó otro y lo liberaron a las 8 de la noche. ¿Cómo nadie va a hacer un nuevo chequeo con un sicario, una persona que está ahí en prisión preventiva por asesinato, por encargo de asesinato? Entonces, tú dices, bueno, aquí hay algo que está fallando en los procedimientos, en la gente, ¿no? O definitivamente, y por suerte, y vuelvo a lo que tú dijiste, por suerte hay un fiscal a cargo. Porque ese fiscal, al parecer, está encontrando una hebra en que a lo mejor tampoco hay que dejarlo tirado por ahí. Este tema puede haber ahí que el sicario de los sicarios y Algo todo más. están dominando adentro. Dejémoslo ahí porque no, estamos locurando una cosa que tiene que ver lo fiscal, pero confío en que él siga una línea rápida porque este es un tema muy peligroso si Sí. efectivamente es lo que estamos pensando. Diputado Mellado, por último, los minutos que nos queda agradeciéndose la conversación como siempre. Hablemos un poquito de política y el tema también del día de lo electoral. La acusación ayer de la candidata de su coalición, de Chile Vamos, Evelyn Matei, con respecto a una campaña asquerosa, dijo, por parte de republicanos a través de redes sociales, estos videos donde ponen en duda lo que es su capacidad mental para gobernar, lo voy a poner así. Hoy se le preguntó al candidato Kast, candidato republicano, descartó de lleno, nuestros militantes son respetuosos y responsables, dijo, mis luchas con la gente de frente, de la oposición, apuntando a Janet Jara más bien. Uh-huh. ¿Qué opina de eso? A ver, yo pediría a la centro derecha que no perdamos de vista quién es el contendor y a quién es el que tenemos que ganar en ¿Usted está de primera y acuerdo con segunda Kast vuelta. entonces? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Es que las peleas son intestinas al final. ¿Sabes tú? Que al final las peleas lo que hacen es que al frente, en este caso el comando de Jara, está tomando palco comiendo cabritas, pues. Entonces, ¿para qué damos ese espectáculo, ¿cierto? De unos u otros. ¿Ya? Yo no he visto quién empezó o quién no empezó. Si efectivamente es algunos adherentes de CAS, yo les pediría que mesura, digamos, porque la verdad nuestra candidata Ya. merece respeto. Que usted Pero sí le pide, pero también, para atenderlo, le pide mesura a esas personas y no, digamos, al candidato del Partido Republicano. pero sí, el candidato del Partido Republicano, ¿ya? No a él, no sé si ha hecho algo en contra de la candidata nuestra de Chile Vamos, y tampoco he escuchado a Evelyn irse tampoco de una manera grosera o algo contra el candidato Kass. Entonces, si los candidatos han mantenido un fair play, ¿cierto?, político, ¿por qué razón los que los seguimos hacemos Ahora, una la lucha candidata Matei intestina dijo que y Johannes después, Kaiser era más respetuoso de las mujeres que Kast en algún minuto. Yo eso igual lo bueno, encuentro. pero es que eso después lo aclaró ella misma. Sí, porque Lo dijo aclaró que ella Kaiser misma. era Entonces, más liberal. pero lo aclaró ella misma. Entonces, Ok. yo creo que aquí hay un tema que nos necesitamos en la segunda vuelta. Por lo tanto, cuidemos el fair play y sigamos el ejemplo de los propios candidatos. Si los propios candidatos hacen un fair play de tratamiento, obviamente tienen de repente algunas cuñas más fuertes que otras, ¿cierto? Pero mirando siempre para el frente, no para el lado, porque hacia allá está el contendor que tenemos que ganar, ¿cierto? Y poder sacarlo de la moneda al continuador de este mal gobierno. Oiga, ahora sí lo último. Lista parlamentaria. ¿Se descarta ya, usted ve, la eventual lista única de la derecha? Yo hago esta pregunta todos los días, pero por lo menos desde las partes hablan de portazo, de... ¿Para qué A decir? ver, Pero a ahí ver, está la a ver, opción a de ver. pacto de omisión, acuerdo. Uno entendería que hasta 3 listas podría tener la derecha para las parlamentarias, que es muy importante. A ver, nunca hay que perder la posibilidad de llegar a acuerdo. En política a veces, Nicolás, y tú lo has seguido harto, un día en política a veces como un año normal No, total. en el resto de los chilenos. Entonces puede pasar muchas cosas en un día. Ahora, la presión va a venir del frente, porque si el oficialismo realmente se coloca de acuerdo en una lista única, Le mete yo te presión. diría que va a haber presión fuerte por hacer lo mismo
en las derechas. Ahora, desde Y Chile creo Vamos que me han dicho mucho eso, pero desde republicano, nacional libertario, social cristiano, ellos descartan que la eventualidad de una lista única del oficialismo genere presión y la posibilidad de que la derecha sea mayoría en el Congreso. Eso dicen. es que están los cálculos hechos, 87 diputados, si van en lista única de ellos con respecto a nosotros. O sea, si llega a ganar Evelyn, tener un Congreso en contra con el parlamentarismo de facto que vimos en el gobierno anterior, que hicieron ellos, porque no tienen pudor para hacer eso, el punto se viene complicado. Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos. Nosotros no vamos a dejar de hacer los esfuerzos en ese evento, me imagino. Yo no estoy en el comando, por lo tanto, yo espero, ¿cierto?, ni en la directiva de los partidos, pero yo espero que efectivamente, si vemos que el escenario se mueve de manera distinta, obviamente hay que reaccionar de una manera distinta. Por eso te digo que en política, un solo día es como un año en el resto del país. Y nosotros aquí lo vemos, una semana para qué decir. Diputado Miguel Mellado, agradecerle su tiempo y disposición para conversar. Que esté muy bien. Encantado, Nicolás, desde Hasta luego. Temuco. Un abrazo cariñoso. Gracias, un abrazo, cuídese.